Buenos días, en este video se estarán presentando los tres periodos mayas, describiendo sus características arquitectónicas y artísticas. Justificación. Este video se realizó para poder compartir el conocimiento del pasado, de la cultura maya, de su arte y arquitectura. Los mayas dejaron un gran legado en estas áreas, y es importante que nosotros conozcamos un poco más del pasado de nuestra patria, Guatemala. Introducción. La historia de los mayas se divide en tres periodos diferenciados por su nivel de desarrollo en el arte, cultura, arquitectura y otros aspectos de su civilización. Los mayas abarcaron el territorio de Guatemala, Belice, la parte occidental de Honduras, El Salvador, Chiapas, Yucatán, Campeche, Quintana Roo y parte de Tabasco en México. La arquitectura en el preclásico poseía las siguientes características. Era tosca y rudimentaria. Esto quiere decir que no tenía mucho detalle y tenía figuras muy toscas. Dominio de la masa sobre el espacio. Esto quería decir que los templos no tenían mucho espacio interior, sino eran en su mayoría sólidos. Tenían una sala ceremonial con techo de paja, lo cual quería decir que en la cima del templo había un pequeño rancho donde se realizaban las ceremonias religiosas. El graderío central estaba diseñado de manera angosta y los mayas subían de forma lateral para siempre dar la cara a los dioses. Arquitectura. Los materiales que se utilizaban en este periodo eran la piedra caliza y el estuco. La forma de los templos era piramidal y estaba truncada en la parte de arriba, ya que no tenía crestería, sino se construía un rancho en la parte superior. La base era cuadrangular, o sea, tenía una forma rectangular o cuadrada. Cerámica. Fase mamón, que significa abuela. Tenía figuras primitivas en sus cerámicas. Cerámica de aú. Esto quería decir que eran con rojo pintarrajeado sobre el barro sin capa o rojo sobre crema, y tenían decoración con incisiones simples o grabaciones antes del cocimiento. Fase chicanel significa encubridor. Era anterior a los monumentos de piedra y no tenía figuras humanas. Utilizaba la pintura negativa batik. Tenía ligeras incisiones, acanaladuras y aplicaciones que decoraban la cerámica. Fase tzakol significa constructores. Esta se convierte en la primera cerámica policroma, que quiere decir que se utilizaban varios colores. No se dejó de utilizar la cerámica monocroma, pero la que floreció en este periodo fue la policroma. Se usa la talla y el fresco. No tiene figuras y las vasijas tienen efigies y agarradores modelados con personas y animales. Las vasijas tienen tazón con pestaña baja. Se usan jeroglíficos para dejar indicadas palabras, y las vasijas tienen una pata tipo trípode, como se puede ver en la foto de la derecha. Fase tepeu, dominadores. Figuras jeroglíficas pintadas, figuras geométricas, decoración monocroma y policroma. Decoración muy rica que permite ver costumbres y trajes. Aparecen las piezas no utilitarias, son piezas solo decorativas. Se agregan estas piezas para decorar la cerámica y no tienen ninguna función, ya sea agarrar o verter el líquido más fácilmente, sino solo son puramente decorativas. Ciudades principales. Caminal Juiyu. Su nombre significa colina o valle de los muertos. Se trabajó mucho el jade y la piedra obsidiana. Es el mayor sitio arqueológico del altiplano guatemalteco en este periodo. En sus últimas fases se realizaron muchos monumentos, templos y juegos de pelota. Huachatún. Sus estelas son de
Las fechas más antiguas. El Templo de los Mascarones es uno de los templos más hermosos y tiene gradas ceremoniales en los 4 lados. Su cerámica es muy importante para el estudio de la alfarería del área maya. Periodo clásico. Arquitectura. Características. Monumental. Esto quiere decir que todos los templos eran de un gran tamaño y tenían una gran altura y masa. Este fue el periodo de mayor desarrollo de la cultura maya. Por esto es que se pueden construir templos tan monumentales donde también se practica el dominio de la masa sobre el espacio. Se utilizó la bóveda falsa o maya. Los templos estaban decorados exteriormente con esculturas y en alto y bajo relieve. En los templos se empezaron a utilizar cresterías talladas en piedra donde se realizaban los ritos ceremoniales. Las construcciones importantes de este periodo fueron los templos, palacios, juegos de pelota y observatorios astronómicos. Arquitectura, materiales, piedra caliza. Se seguía utilizando la piedra caliza, la cual se extraía de canteras y era movilizada por medios de fuerza bruta. Se utilizaba también el estuco para poder dar un acabado más limpio y liso a las estructuras que realizaban. El cementante que utilizaban se llamaba sascar y era un cementante a base de cal y arena que servía para unir las piezas de piedra caliza que sacaban de las canteras. El dominio de la masa sobre el espacio, como ya se había dicho anteriormente, significa que el espacio hueco que hay en los templos es muy poco comparado con la masa sólida que contienen los templos. La falsa bóveda se le ha denominado como falsa bóveda o simplemente malla. Esta se fabrica acercando los muros a partir de cierta altura, inmediatamente encima del dintel de las puertas, superponiendo las hiladas de piedras de manera que cada hilada sobresalga de la inmediata inferior, hasta dejar en la parte superior un corto espacio que se cerraba con una pequeña losa de piedra para evitar la entrada de luz y agua. Escultura. Los templos se utilizó la escultura para decorar el exterior de los templos. Se crearon estelas de gran tamaño. La estela del monumento conmemorativo que se erige el suelo en forma de pedestal está hecho de piedra y decorada con relieves. Esculpen la crestería de los templos, frisos y los tableros de sus templos. Los materiales que se utilizaban en la escultura eran la piedra caliza tallada, estuco para revestir y dar un acabado más suave. Algunas esculturas se hacían de barro y eran pequeñas representaciones de dioses. Las técnicas de escultura eran que se utilizó el alto y bajo relieve para poder tallar la decoración de los templos y los grabados en las estelas. También se tallaron zoomorfos en piedras más pequeñas, como se puede ver en la parte derecha, que eran esculturas de seres con forma animal que representaban una situación o a un dios. Los temas de la escultura eran: en los altos y bajos relieves se tallaron jeroglíficos que llevaban registro de guerras y temas cotidianos. Se tallaban figuras humanas y zoomorfas en piedras. Los ejemplos más relevantes de la escultura maya del periodo clásico son los que se grabaron con el objetivo de guardar fechas importantes o acontecimientos importantes como guerras. Pintura en el periodo clásico. Las características son que los murales de este periodo tienen un gran dinamismo, no se conocieron la proporción anatómica y son de gran realismo. Tenían gran variedad de colores brillantes. Los materiales que se utilizaban eran los pigmentos o colores y el lienzo donde se pintaban. Normalmente se pintaban sobre lienzos hechos de un tipo de papel hecho de pastas de madera, y se pintó también sobre vasijas y otros tipos de cerámica. Se pintaban también murales grandes que representaban historias. Los pigmentos o colores que se utilizaban
eran obtenidos de plantas u otros materiales orgánicos como cortezas de árbol o cochinillas. El azul maya era un pigmento orgánico que tenía un color cian muy característico. Es considerado el primer pigmento orgánico estable. Los temas que se trataban en la pintura eran temas cotidianos, religiosos, políticos y acontecimientos importantes como guerras. La pintura mural. Los murales se pintaban sobre bases de estuco que se aplicaban para tener una base lisa para poder trabajar la pintura. Uno de los murales más famosos es el mural de Bonampak, en donde se encontró el azul maya. En esta diapositiva a la derecha se puede ver el mural de Bonampak. Los códices. El códice de Dresden es considerado el códice más relevante de la historia maya, por ser una verdadera obra maestra de la pintura mesoamericana. Ciudades importantes son Tikal, Copán, Palenque, Yaxchilán, Piedras Negras y Quiriguá. Tikal es la ciudad maya más grande del Petén. Tiene una gran plaza cuadrada, llamada la Acrópolis Norte. Existen dos clases de edificios, los templos y los palacios. Posee grandes dinteles labrados en piedra. Tenían dinteles de madera, hecha de madera del árbol chico zapote, contadas en figuras de relieve. El tipo de sus templos es característico. Tienen una planta cuadrada, grandes dimensiones y sobre ella se levanta el alegrío ceremonial. El templo remata con una crestería ricamente decorada con relieves y es de orden decorativo. Copán. En su estructura principal tiene 5 plazas. Aquí se encontraron 2 fragmentos de oro de la estela H, que es una extraordinaria escultura. Mascarones decoran los graderíos de los templos. Este sitio arqueológico se encuentra en Honduras. Palenque. Los trabajos en estuco fueron extraordinarios. Tableros de piedra caliza con bajos relieves. El templo de las inscripciones, que es la tumba de Rey Pacal, es la más decorada del área maya. El observatorio astronómico tiene vista a los 4 puntos cardinales. Yaxchilán. Fue una ciudad de gran producción escultórica, estela y dinteles. El principal dintel es el gran señor Yaxchilán. En sus construcciones hubo mucha ornamentación. Piedras Negras. Tiene una gran variedad de telas esculpidas, un relieve muy hermoso que es el denominado Compañía de Lanceros, y el otro se llama el Congreso de los Príncipes. Quiriguá. Ciudad pequeña pero notable por sus espléndidos monumentos. 12 estelas esculpidas, 4 zoomorfos labrados en forma de animales mitológicos y un templo. Aquí se encontró el bloque de piedra más grande que sirvió para esculpir la estela E. Tienen altares con forma de animales salvajes con fechas conmemorativas. La estela E se encuentra realmente dentro de un museo protegida de la intemperie, y afuera donde se encontraba originalmente hay una réplica. Periodo posclásico maya. La arquitectura, las características. El tamaño de los edificios aumentó y su construcción de los templos con forma circular empezó. Se le dio una forma muy característica a las canchas de juegos de pelota, y no hubo construcciones muy altas y monumentales como se dieron en el periodo clásico. Se levantaron los edificios con fina cerámica, se elaboraron estelas más complicadas y finas, con diseños más intricados y con jeroglíficos más detallados. Temas. Los temas eran condiciones políticas, económicas y sociales. Los temas religiosos más asociados a los gobernantes tuvieron conocimientos tecnológicos, parte de su visión al cosmos. Las construcciones de los edificios con motivos labrados y decorados en las pirámides eran para demostrar estos temas. Los materiales. Se sigue utilizando la piedra caliza y los cementantes que se usaron en los periodos anteriores. Ciudades principales: Chichén Itzá y Uxmal. Chichén Itzá es la metrópolis más grande del periodo posclásico, localizada en Yucatán. Constaba de templos, pirámides con columnas en forma de serpiente, ya que la serpiente emplumada era la patrona de Chichén Itzá, el Kukulcán. Tiene 7 estructuras de juego de pelota, columnas de 120 metros de largo. Estas rodean el patio de las 1000 columnas.
Entre sus construcciones más sobresalientes está el observatorio llamado El Caracol. Hay 2 cenotes, Stotol, que surte de agua a la ciudad, el de los sacrificios para uso ceremonial con sacrificios y ofrendas. Uxmal, clasificado como el verdadero nacimiento arquitectónico maya, ya que se encuentran los más bellos edificios Puruk de Yucatán. Se encuentra un patio de juego de pelota. La colocación y elaborado de las fachadas de mosaico y piedra tenían un alto nivel de perfección. Una de las mejores obras arquitectónicas es la Casa del Gobernador, con una terraza de 15 metros de altura y que contiene 24 cámaras. Otro edificio muy conocido es el cuadrángulo de la Casa de las Monjas y la Casa del Adivino. Altiplano guatemalteco. Características: carecen de grandiosidad y sentido estético, no erigieron estelas, sobresalieron en los trabajos de alfarería y manufactura de algodón. Materiales: se siguió utilizando la piedra caliza y el estuco para dar revestimiento a los templos. Música maya. Por las evidencias arqueológicas, pictográficas y citas literarias, se puede decir que los mayas cultivaron la música con el mismo ahínco que las otras artes. Los murales de Bonampak reproducen escenas flautistas, trompetistas y otros. Se han encontrado pitos de barro de diversa índole y algunos hechos de huesos de animales, e incluso fue encontrada una flauta fabricada del fémur de un niño. Los mayas conocieron muy bien los instrumentos de percusión y de viento, pero no conocieron los instrumentos de cuerdas. Entre los instrumentos más conocidos están el tambor, que se conoce en la lengua maya como el tuncul. Eran construidos con un cuerpo de madera resonante, pero también lo hacían de barro en algunas ocasiones, rematando ambos casos con un parche de cuero de venado, jabalí o jaguar. El teponaxle era un tambor en posición horizontal de madera, cuyos extremos eran rematados por una lengüeta en forma de H. Su sonido se escucha a largas distancias y se toca con las manos. Actualmente se conoce con el nombre de tun, que se toca con 2 palillos. Otro instrumento es el timbal, cuyo parche estaba hecho de piel de mono, llamado zaraguate. El timbal se conocía en lengua maya como baats. Entre los instrumentos de viento están las trompas o trompetas de 6 pies de largo. Eran fabricadas con madera de caña revestida de barro, hojas y palmas o estuco. La flauta, conocida como el chul, era pequeña y agradable de sonido. Se fabricaban de barro, de caña o de huesos. Otro instrumento era el flautín, conocido como chicolag, que produce sonidos agradables y agudos. Otros instrumentos eran los pitos y las ocarinas, generalmente hechas de barro y adornadas con figuras humanas o animales. Los sonajeros y las sonajas o raspadores también fueron utilizados popularmente en la cultura maya. Los primeros conocidos actualmente son los chinchines. Estaban fabricados de los frutos de palo de morro, rellenos de piedrecitas, atravesados por un palo cilíndrico. Danzas mayas. Por milenios el baile ha sido un aspecto indispensable en los rituales públicos mayas. Había por lo menos 4 categorías de baile ritual público en épocas prehispánicas, de las cuales todas tomaban en formas modificadas durante los siglos de colonización. La primera forma de baile era los bailes de los nobles y dirigentes mayas, que se vestían con sus vestiduras más ricas, hechas de textiles finos y plumas y jade. Eran denominados los bailes tocontín durante la época colonial. El segundo tipo de baile son los bailes de animales con seres humanos primordiales. Todavía son representados en forma modificada en municipios mayas, como la danza del venado y de los monos. Estos bailes se han mantenido hasta la fecha y se siguen representando y son promovidos por el Ministerio de Cultura y se realizan actos en varios colegios o presentaciones. El tercer tipo de bailes son los bailes que relataban cómo fueron creados y ordenados el mundo y la sociedad humana, como por ejemplo aquel transcrito en la parte central del Popol Vuh, por los cuales los misioneros intentaban destruir las historias bíblicas. El cuarto tipo de baile eran los bailes que relataban un conflicto político en el cual un prisionero se sometía a la prueba y el sacrificio llamado bailes del Tun. Por ejemplo, el Rebenola Chi del siglo
15 que todavía se representa intacto. Ciudades principales. Utatlán, situado en el departamento de Quiché, contaba con templos y palacios. El templo dedicado al dios Togil contenía muchas vasijas de barro. En Yoyajab presenta restos y ruinas de edificios, pirámides y vasijas policromadas. En Zacapulas y La Cruz también existen ruinas y vasijas. Saculeo, situado en el departamento de Huehuetenango, las ruinas constan de 15 montículos, restos de murallas, almenas y columnas. Existen 12 cuestas que contienen los restos de un gran palacio, varios templos y tumbas. Iximché, se encuentra ubicado en el municipio de Tecpan. Se encuentra construida según el diseño tradicional maya. Cuenta con un palacio, su laboratorio y canchas de pelota con filas de asientos para los espectadores. Carece de monumentos excepcionales, muestra pobreza arquitectónica, uso arcaico de la piedra, es la decadencia de la cultura maya. Mixconejo, situado en el departamento de Chimaltenango, antigua capital de los Pacumán, contaba con 9 templos, muchos altares y 2 canchas de juego de pelota. Los edificios más antiguos, como los modernos, fueron construidos con la misma técnica. Se muestra en la cerámica, que es sumamente pobre cuando se habla de escultura sobre piedra. El único elemento utilizado en las fachadas era un revestimiento de estuco sin ningún tipo de relieve o escultura. Conclusiones. En conclusión, los mayas fueron una gran civilización que alcanzó muchos logros, no solo científicos, sino también artísticos. Se puede evidenciar así en sus grandes construcciones arquitectónicas, en su escultura, pintura y alfarería. Comentario personal. La cultura maya siempre me ha parecido una cultura muy intrigante e interesante. He podido visitar varios de los sitios arqueológicos que se mencionan en este trabajo, pudiendo admirar la belleza y el arte maya. Fuentes de información. La información de este trabajo fue proporcionada por el profesor de la clase de Historia del Arte en el formato de Word. Las fotos fueron obtenidas de la información proporcionada por el maestro, así como de diversos sitios de internet. Alguna información, como la de los pigmentos, también fue obtenida de sitios de internet. Muchas gracias por su atención. Este ha sido el video sobre el arte y la cultura maya.